¿Podemos alabarlo en esta mañana? Él es bueno, maravilloso, amén. Juan capítulo 11. Y vamos a leer los versos. Creo que está un poquito alto el micrófono. Juan 11, vamos a leer los versos 28 hasta el 30. Quiero hablar acerca de, quizás Armando nos va a ayudar allí con una imagen, el Dios de las oportunidades. El Dios de las oportunidades. Amén. El Dios de las oportunidades. Mateo, yo creo que dije Juan. Oh, no, es Mateo. Estoy tan emocionado con la alabanza y todo eso. Mateo, hermanos, Mateo 11, 28. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la Escritura: venid a mí, poquito más contemporáneo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte esta mañana, Señor, que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón. Dios mío, que la palabra que vamos a compartir con la iglesia y con los amigos invitados en esta mañana pueda servir no solo para edificación. Lo más que quisiéramos en este día es que alguna persona que no conoce al Señor venga a tus pies, para que haya fiesta en el cielo y la iglesia Príncipe de Paz se pueda unir a la fiesta en el cielo. Padre, te pido que sea tu nombre glorificado, exaltado, puesto en alto, Señor, porque tú eres el único que mereces toda la gloria y todo el reconocimiento en Cristo Jesús. Se pueden sentar los que están de pie. Yo preparé este mensaje especialmente para los amigos, quizás entre nosotros hayan algunos. Creo que algunas de las cosas que vamos a decir van a ser edificantes, porque siempre la idea de compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es poder ser de bendición. De hecho, y cuando preparaba este mensaje, una de las cosas que vino a mi cabeza, a mi mente, es el hecho de que Estados Unidos, el país que nos ha acogido a muchos de nosotros, es bien conocido en el mundo por varias cosas, varias razones. Una de ellas es por el poderío, el poder económico, militar, tecnológico y educacional que el país tiene. Los países que ahora mismo están quizás en mejor situación económica que Estados Unidos y que son más grandes, como por ejemplo la China y la Unión Soviética o Rusia, no se atreven a tocar a los norteamericanos porque ellos saben que este país tiene un poder no solo económico, sino un poder militar increíble. Otra de las cosas por las cuales Estados Unidos es conocido es porque, según el marketing, este es el país donde las personas pueden realizar todos sus sueños de una economía mejor, una vivienda mejor y un estilo de vida diferente. Yo estoy seguro que si pregunto esta mañana cuántos se vinieron a este país buscando una mejor economía, una mejor quizás educación, es innegable que el sistema educativo en los Estados Unidos, que se están colando ciertas cositas que son nocivas para los estudiantes y para los niños, el sistema escolar de los Estados Unidos es inigualable. Muchos de nosotros
llegamos a este país buscando una prosperidad económica y hasta cierto punto seguridad personal. Usted va hoy a América Latina, cualquier país de América Latina que usted vaya, se va a conseguir con que a plena luz del día, a las 11 de la mañana, a las 12, a usted lo atracan, lo roban o lo matan sin ningún problema. Y si usted ve los videos, la gente que va pasando por donde están matando a alguien, poco le importa. Porque América Latina ha llegado a un estado tal en el que la gente tiene tanto miedo y tanto temor que no se mete en nada. Aunque vea a las personas quienes están matando, asesinando, lo que sea, atracando, robando a alguien, no son capaces de hacer nada. Ahora, muchos de nosotros vinimos para acá porque a veces se nos olvida cerrar la puerta de nuestra casa, pasamos todo el día en la calle y cuando regresamos todo está intacto, cosa que yo no puedo decir, por ejemplo, de Venezuela, en donde aún con 3 o 4 cerraduras la gente se mete, atraca y mata. Cualquier país de América Latina que usted vaya, la inseguridad es increíble. Ahora, Estados Unidos es el que marca la pauta en todas las cosas que se hacen en el mundo. Dios me ha dado la oportunidad de ir a algunos países de América, Centro, Suramérica y el Caribe. Y en casi todo el mundo, allá en Suramérica, en Centroamérica, en América del Sur, casi todo el mundo quiere hacer lo que se hace en los Estados Unidos. Por ejemplo, en América Latina el idioma oficial es el español. Básicamente el 90% de los que vivimos en América Latina hablamos español, salvo algunas personas que hablan dialectos o algunas personas que hablan inglés o francés. Pero básicamente la mayoría de las personas que vivimos en América Latina hablamos el español. Pero aún así, en cualquier país de América Latina usted va a conseguir en las emisoras de radio cualquier cantidad de canciones en inglés que están bien pegadas. Yo recuerdo, ayer le decía a mi hijo Alves Jr., le decía, búscate allí en el YouTube a ver si te consigues una canción que yo escuché cuando era un niño. La canción se llamaba, a lo mejor el pastor Pablo, que tiene 2 o 3 años más que yo, se va a acordar de esta canción. Ay, Dios mío, padre, me metí en problemas. Yo le decía a mi hijo Alves, búscate ahí una canción que se llama The Year of the Cat. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Nadie. The Year of the Cat. Yo no soy tan viejo, pero cuando era niño esa era la canción número 1 en Venezuela a nivel nacional. Hace un par de semanas hay un grupo que se llama One Direction Boy Band. Esta banda musical está compuesta por 5 muchachos. Hicieron una gira en América Latina. Todos los lugares donde ellos estuvieron se llenaron. Por ejemplo, en el Estadio Nacional de Chile, en una sola noche pudieron meter 50,000 personas. Pero en Londres metieron casi 2 millones de personas. Ahora, en Londres es usual, es normal, pero en América Latina reunir más de 500,000 de personas a escuchar a un grupo que no habla español, que solamente habla inglés, es como anormal, es algo raro. La razón es simple: hay una injerencia, hay un deseo de la gente que vive allá en América Latina de aprender inglés o de tararearlo o de venirse a los Estados Unidos para comenzar a vivir una vida diferente. Hay una influencia tremenda en América Latina en cuanto a las cosas anglosajonas, en cuanto a las cosas de Norteamérica. No solamente en América Latina, en el mundo entero. Vuelvo y repito, el mundo quiere hacer las cosas que se hacen aquí. Ahora, este país nos da la oportunidad de lograr muchas de las cosas que nos proponemos. Claro, eso solo podemos lograrlo si nos convertimos en personas disciplinadas. Por cierto que la palabra disciplina viene del griego, y no soy un experto en eso, pero viene del griego mathestes, que significa discípulo. De acuerdo a este vocablo griego, un discípulo es una persona disciplinada que piensa, razona, analiza,
aprende y se desarrolla. Es la única forma en que nosotros los seres humanos que vivimos aquí o en cualquier parte del mundo podremos lograr las cosas que nos propongamos. Muchos de nosotros lo dejamos todo en nuestros países. ¿Cuántos no nacieron acá? Levanten la mano. Los que no nacieron acá, levanten sin miedo. Algunos nacieron en Puerto Rico, otros en Colombia, otros en Guatemala, en México, etcétera, en Venezuela, etcétera. Honduras. Muchos de nosotros lo dejamos todo en nuestros países de origen. Nuestra profesión, algunos teníamos negocios, dejamos nuestras familias, propiedades, amistades, como decía el hermano Rubén, iglesia, 33 años. Y muchas cosas más, porque creímos en lo del sueño americano. Al pasar de los años, a algunos de nosotros se nos hizo más difícil. A otros, a pesar de los años, todavía no han podido concretar sus sueños y metas. Algunos lucharon fuerte, pero a pesar de todo ello no pudieron lograr lo que vinieron a buscar. Y finalmente decidieron darse por vencidos y retornaron con sus manos vacías o en peor condiciones de las que llegaron. Yo pastoreaba en Nashville una iglesia de inmigrantes y vi muchos inmigrantes devolverse a su país en peor condición que la que llegaron, con las manos vacías. Ahora, escuche bien. Está demostrado que una persona puede tener muchas cualidades. Oído al tambor. Muchas cualidades. Puede tener mucha inteligencia, puede ser muy inteligente y puede tener muchos dones. Pero eso no significa que esa persona califique para tener éxito en todo lo que se proponga en la vida. De la misma forma, hay personas que no demuestran tener grandes cualidades o grandes talentos, mas sin embargo, al final del día, esas mismas personas nos sorprenden logrando cosas que uno jamás pensó que ellos iban a lograr. Y pudiéramos preguntarnos, ¿a qué se debe esto? Hay muchas respuestas para esta pregunta. A veces es el desorden, a veces porque la gente se da por vencido muy rápido, etc. Ahora, los seres humanos solemos escoger a las personas por su apariencia física, por la forma fácil y amplia de expresarse, porque a primera vista esa persona demuestra ciertas habilidades que no son normales en el resto de las personas que conocemos. O sea, esa persona cuenta con una serie de talentos que indican que puede llegar a lograr grandes cosas en la vida. Los seres humanos, escuche bien, escogemos a las personas por sus capacidades. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 25 del libro de Mateo. En este capítulo 25 del libro de Mateo vamos a conseguir la palabra de los talentos. Lea conmigo el verso 14, ojalá lo pudiéramos poner en pantalla, verso 14. Leeremos hasta el 19 y lo vamos a hacer detenidamente. Mateo capítulo 25, desde el verso 14. Mira lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verso 15. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. A cada, note esto, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Lo mismo hizo en el verso 17 el que había recibido 2. Verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, lo escondió el dinero de su señor. Y el verso 19 dice que luego, después de algún tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. De acuerdo a este relato bíblico, en este caso, este señor no se equivocó. Al cabo de un tiempo prudente, regresó para arreglar cuentas con los 3
hombres a los cuales les había entregado talentos. De acuerdo al relato, de acuerdo al talento fue el resultado. Pero no todas las veces las cosas salen como nosotros los seres humanos pensamos que van a salir. Muchas veces pensamos que por las buenas características que una persona posee, todo va a salir bien. Cosa más falsa que esa no he conocido. El mes pasado, la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, la señora Pearson, tuvo que renunciar. Escuche, a pesar de todas sus cualidades, experiencias en la materia de servicio secreto. Esta señora Pearson fue una decepción para el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de gozar de grandes conocimientos en el área de seguridad. Ahora, note lo siguiente. En el caso de Dios, en el caso divino, es totalmente diferente. Dios no escoge a las personas por su sabiduría, por el poder que éstas tengan, o porque tengan estirpe o nobleza. Dios no escoge a las personas por su físico o por su inteligencia, pero tampoco lo escoge por su color. Si fuera por belleza, por color o por físico, yo jamás me hubiese tomado una foto en mi vida. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios, vaya conmigo, capítulo 1. Leeremos hasta el 29. 1 Corintios, capítulo 1. Mire, yo me he tomado fotos y me han tomado fotos. Si fuera por físico, por color o belleza, a mí no me hubiesen sacado jamás una fotografía. Pero Dios es distinto. Dios obra de diferente manera. La perspectiva de Dios para escoger a alguien para que le sirva es totalmente distinta a la perspectiva, la concepción que el ser humano tiene en cuanto a esto. 1 Corintios capítulo 1 versículo 25 al 29. Mira lo que dice, y le va a poner atención porque antes de esto dije algo bien importante. Dice el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio, lo puse entre paréntesis, según la carne, ni muchos poderosos, también lo puse entre comillas, entre paréntesis, ni muchos nobles. Y esto lo dice el apóstol Pablo en relación a lo que acabo de decir de las cualidades que tiene el ser humano. El verso 27 dice, sino que lo necio, escuche bien, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29, a fin, escuche, de que nadie se gloríe. En otra versión dice, de que nadie se jacte en su presencia. Los seres humanos solemos tener una percepción, una idea errada, errónea, errática de lo que puede ser bueno y de lo que puede ser beneficioso y de lo que puede ser malo y perjudicial. Juzgamos mucho por lo que vemos y no por lo que realmente es. Y en cierta forma muchos de nosotros somos demasiado irrealistas. Solemos decir de forma ordinaria, comemos más con los ojos que con la boca. Tal fue el caso del profeta Samuel, cuando Dios lo envió a casa de Isaí, el padre de David. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Dani, apágame el ventilador. Gracias, Pastor Israel, ¿sabe? Que me pongo ronco. Gloria a Dios. 1 Samuel capítulo 16, versículo 4. Agradezco al Pastor Israel el ventilador, pero es que me pone afónico.
Versículo 4. Leeremos unos cuantos, así que prepárese allí. Dice el versículo 4 de 1 de Samuel 16. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Antes a los profetas le tenían pavor, porque casi siempre que llegaban era a profetizar desastre, fuego, etcétera, etcétera. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Versículo 5, él respondió: sí, no se preocupen. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó también al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: ciertamente delante de Jehová está su ungido. Versículo 7. Y Jehová, eso es para que usted vea que los profetas a veces también se equivocan. No le crea a todos los profetas lo que dicen, a veces se equivocan. A veces comen arroz con gandules y tienen sueños y los profetizan. Verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. Verso 7. Porque el hombre era grande, hermano, así atlético como yo, alto así, con los six pack. ¿Qué le dicen ustedes, Dani? Six pack. Six pack. El hombre era grande. Y Dios le dice: no mires lo grande ni tampoco su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Se da cuenta? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón, dice Dios. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: este tampoco es el escogido de Jehová. Verso 9. E hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a sus 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos los hijos que tú tienes? Y él respondió: no, claro que no. Queda aún el menor, que es un pobre pastor de ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a almorzar o a cenar hasta que ese muchacho venga aquí. Verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermanos, hermoso de ojos y de buen parecer como alguno de ustedes. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque ahora le quiero aclarar que Dios no lo escoge porque era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Que le quede claro eso. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, que lo tenía lleno de aceite, se lo echó encima, lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Se imagina usted la rabia, el recelo? Yo creo que sí, los hermanos de David hubiesen tenido una piedrita de río, se hubieran dado en los dientes cuando vieron aquello. ¿Cuántos se han dado con una piedra de río en los dientes? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y Samuel luego se levantó y dijo: se terminó esto, me voy para la casa. Dios no escogió a David porque era rubio, hermoso, etcétera, ni tampoco porque tenía más o menos como 15 años de edad para ese entonces. Ahora, quiero hablar un poquitico de David. ¿Alguno se acuerda el título de mi mensaje esta mañana? El Dios de las oportunidades. Repítalo conmigo. El Dios de las oportunidades.
David, como hemos leído, era el menor de una familia de 8 hermanos. A mí me encanta esto de la tradición judía, porque de acuerdo a la tradición judía, solo a 7 se les era permitido vivir en la casa. O sea que si usted tenía 8, 9 o 10, solo 7 vivían en la casa y los otros fuera de la casa. Era el caso de David. Solo se le permitía vivir en casa a los primeros 7, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones. Siendo David el 8º, vivía permanentemente fuera de la casa y por su labor como pastor de ovejas tenía poco contacto con sus padres y sus hermanos. Yo le voy a explicar por qué. ¿Quién pudo haber pensado que David, bajo las condiciones en las que vivía, podía tener alguna oportunidad en su vida? Escuche, en el mundo en el que vivimos, humanamente hablando, si usted no tiene contactos, usted no va para ningún lado. Usted va a aplicar por un trabajo y puede tener mejor resumen o currículum, pero si usted no tiene una palanca, un contacto, no se vista que no va. Yo tengo mis contactos y algunas veces le he dicho, te voy a mandar a fulano por allá para que me lo ayude. Eso délo por hecho, que eso va a ser así. Pero cuando no tengo contactos, no logro nada. David no tenía buenos contactos. Tampoco tenía palanca, le decimos allá en Sudamérica. No tenía palancas. Tampoco tenía contacto con personas influyentes. Por lo tanto, amados, solo un futuro sombrío y solitario era lo único que le esperaba a este joven que tenía, como dije al principio, aproximadamente unos 15 años. Y digo lo que digo por el trabajo que desempeñaba David. Era pastor de ovejas. Brevemente le voy a decir el trabajo de un pastor del Israel antiguo. ¿Está listo? Los pastores del antiguo Israel, escuche bien, cuidaban principalmente ovejas de cola ancha, una variedad siria que se caracteriza por tener lana densa y una gran cola grasa. Los machos tienen cuernos, pero las hembras no. Las ovejas eran animales dóciles que estaban completamente indefensas ante su entorno y ante sus enemigos. El pastor se enfrentaba constantemente a una difícil tarea, la cual era enseñar a las ovejas a obedecer sus órdenes. Aún así, los pastores los trataban con ternura. Escuche, a pesar de la terquedad de las ovejas, a pesar de su inocencia, a pesar de no obedecer muchas veces, el pastor el otro día decía que le dijo a uno de sus nietos 50 veces, ¿cómo era, pastor? El pastor dijo que el nieto le preguntó algo y ¿por qué no? Y el pastor le dijo, bueno, esa respuesta es fácil. Es lo mismo que yo te digo 50 veces que no hagas una cosa y las haces. Las sigues haciendo. Pues esa era una labor del pastor. 50 veces las ovejas fallaban, mas sin embargo el pastor trataba a su oveja con ternura. Escuche, en primavera el pastor sacaba el rebaño del redil todos los días y los llevaba a comer pastos frescos. Después del verano los pastores aprovechaban para esquilar a sus ovejas, lo cual era un motivo de fiesta. Tras la cosecha, escuche bien, el pastor llevaba a sus ovejas a comer los brotes frescos que quedaban luego que se recogía la cosecha en los campos. Con la llegada del calor y del verano, buscaba pastos en terrenos más elevados y frescos. Podía pasarse días y noches enteras trabajando sin dormir al aire libre.
casi siempre por las noches, el pastor reunía a sus animales en una cueva para protegerlos de los lobos y otros depredadores. Si el aullido de una hiena o de un lobo espantaba al rebaño, el pastor utilizaba su voz para tranquilizarla. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y las mías me conocen. Al ponerse el sol, contaba sus ovejas y las examinaba una por una. Una mala costumbre que yo tengo, hermanos, y es que cuando llego a la iglesia y estoy sentado allá en el culto adorando, empiezo a ver quién faltó. Y le digo a mi esposa: faltó fulana, faltó mengano, faltó perencejo, el viernes faltó Israel, faltó, le digo a todo el mundo. Porque he sido pastor, hermano, imagínese usted. Uno sabe quién vino y quién no vino, ¿verdad? Pues el pastor contaba todos los días por la mañana sus ovejas. ¿Se acuerdan de la parábola de las 99 ovejas? De la oveja perdida. Por la mañana el pastor las llamaba y ellas lo seguían. Juan 10, 3 y 4. Al mediodía las colocaba en charcas de agua frescas y si las charcas se secaban, se las llevaba a un pozo donde él mismo sacaba el agua para darle de beber a sus ovejas. Juan 10:1 dice, escuche bien: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Todos nosotros conocemos la voz de nuestro pastor, ¿sí o no? Pero mire lo que dice el verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Por último, hacia el final de la estación seca, era muy común que los pastores trasladaran a sus rebaños a valles o a llanuras cerca de la costa. Cuando comenzaban las lluvias frías, regresaban con ellos a casa, pero no dentro de la casa, sino al establo donde los pastores colocaban sus ovejas. Allí los resguardaba del invierno, también de las fuertes lluvias, del granizo y de las nevadas, porque todo esto era una seria amenaza para sus rebaños. Así que, amados, los pastores no descansaban prácticamente. Con todas estas circunstancias que acabo de mencionar, el pastor vivía sumamente ocupado durante todo el año, teniendo un mínimo de descanso, y de acuerdo a la historia, casi no veían ni a su padre ni a su madre. Era un trabajo de 24/7, 365 días del año. No era fácil ser pastor. No es fácil ser pastor, pues toda su vida estaba dedicada única y exclusivamente a sus ovejas. No había tiempo para otra cosa. David no tenía tiempo para pensar en otra cosa que no fuera en sus ovejas. El único asistente que David o que el pastor tenía en aquella época era su cayado. Y él dijo en una ocasión: tu vara y tu cayado. Yo no sé si había amargura en el corazón de David. Quizás no. Probablemente no. ¿Y sabe por qué? Porque en la cultura hebrea, y sé que esto le va a interesar, cada hijo estaba consciente de su posición en la casa. Ahora, como el menor de los hijos, escuche bien, David quedaba fuera de cualquier posibilidad de heredar cualquier cosa entre su familia.
Es más, escuche esto y le parecerá curioso. Las ovejas que pastoreaba, por mucho cuidado que tuviese de ellas, y yo creo que esa debe ser una enseñanza para muchos pastores hoy en día. Escuche, por todo el cuidado que él pudiera colocar en el rebaño que había puesto en su mano, aún así, esas ovejas no pertenecían a David, sino a su padre. Y si su padre moría, ¿sabe quién heredaba? El hijo mayor, según la tradición, se apoderaba de todo lo que su padre tenía, incluyendo las ovejas que David con tanto esmero cuidaba todos los días del año. Yo creo, amados, que esa era una de las características por las cuales, ya voy a terminar, yo creo que Dios escogió a David como rey. David cuidaba y protegía las ovejas de su padre y de su hermano mayor como si fueran propiedad de él. Es decir, sin mezquindad. David sabía que al morir su padre, su hermano mayor sería el heredero de todo, incluyendo esas ovejas. En una familia hebrea, el primogénito tenía una gran responsabilidad. El hermano mayor tenía una gran responsabilidad, pues debía continuar la labor de su padre, cuidar de los bienes familiares, hacerlos creer y continuar la tradición familiar. En un matrimonio judío, el nacimiento del primer hijo era y sigue siendo el acontecimiento más importante de toda la familia. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasaba con los demás? ¿Y qué sigue pasando con los demás? Los demás se tienen que sujetar al heredero. Si ellos quieren crear su propio patrimonio, tienen que irse de la casa, como le sucedió a Jacob. Quizá algunos de nosotros estaremos diciendo, esa tradición no me gusta, porque en Occidente todos los hijos tenemos derecho a heredar. A mí me gusta la tradición judía, porque eso hace que cada uno de los miembros de la familia se faje a trabajar y no a depender de lo que papá tiene. ¿Podemos alabar a Dios? ¿Podemos glorificar a Dios? Claro que sí, amados. Escuche, a pesar de todas estas cosas que he mencionado, ¿quién iba a pensar que David tenía una sola posibilidad en su vida de lograr algo? Y cuando menos lo pensaba, él y sus hermanos, llegó la bendición de Dios al joven David. Dice el Salmo 78:70. Si quiere lo busca conmigo. Salmo 78:70. Eligió, dice Dios, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase no ovejas, sino a Israel, a su pueblo. Dice, y a Israel su heredad, versículo 72. Y los apacentó conforme, escuche bien, a la integridad que había en su corazón. Los pastoreó con pericia, con inteligencia, con sus propias manos. David pudo haber pensado, pudo haberse conformado con la pobreza y la dificultad en la que vivía. Él pudo haberse conformado con lo que le esperaba por ser el hijo menor. Pero ese David que pastoreaba ovejas, mientras pastoreaba ovejas, escribía canciones y les ponía música. Él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Salmo 121. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. ¿Quién iba a pensar que el niño que había sido desterrado de la familia de Isaí
sería el rey más grande de Israel y el más famoso de la historia hasta el día de hoy. ¿Sabe cómo esto fue posible? Porque a la vida de David llegó el Dios de las oportunidades. Amado, ¿usted se imagina cuántas veces en la vida usted y yo hemos sido marginados? ¿Habrá en la audiencia alguna persona que alguna vez ha sido marginada, rechazada, excluida, obviada, eliminada de la lista, o pasado del primer lugar de la lista a la última posición de la lista? Y claro, esto ha hecho que nos molestemos, nos entristezcamos, que perdamos la confianza en los hombres y, lo que es peor, que perdamos la confianza en Dios. Cuando esto sucede regularmente, esto causa amargura, tristeza y todo tipo de sentimiento negativo y dañino para nuestra salud. Está comprobado, amados, que la amargura produce lo que llaman enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades igualitas a las que tiene cualquier persona que no tiene rencor. Cáncer, ataque al corazón, trombosis, etcétera, etcétera. A pesar, amados, de estar en la condición en que estaba, David nunca tuvo raíces de amargura en su corazón. ¿Quién pudo haber sido más maltratado que José? Odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, mas sin embargo nunca guardó raíces de amargura en su corazón. Sus hermanos pensaban que José jamás iba a lograr nada en la vida. Mas sin embargo, de acuerdo a la Escritura, José no solamente logró, fue el segundo en mando en el imperio egipcio. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de las oportunidades llegó a la vida de José. Hay un hombre con el cual quiero concluir en la Biblia, del cual no se conocía mucho, hasta que un señor llamado David Wilkinson escribió un libro acerca de él. Su nombre era Jabes. Jabes significa dolor. Y desde el mismo momento de su nacimiento fue marcado por su propia madre. Yo estoy seguro, amados, que en nuestra audiencia esta mañana hay mucha gente que ha sido vejada. Yo estoy seguro que en nuestra audiencia en esta mañana hay mucha gente que ha sido odiada. Hay mucha gente que ha sido golpeada física y emocionalmente. Yo estoy seguro que entre nosotros hay mucha gente que ha sido rechazada por amigos, pero también por familiares y por seres muy queridos. Y eso ha traído como consecuencia raíces de amargura. Hemos dicho que las raíces de amargura está comprobado que pueden producir cáncer. Pueden producir enfermedades psicosomáticas y pueden llevarlo a uno aún hasta la muerte. Pero lo más triste de todo es que pueden llevar a las personas a donde Dios no quiere que las personas vayan. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a esta tierra a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo estoy convencido de que muchas de las personas que están presentes en esta mañana guardan en su corazón una tristeza increíble. Y han tratado de buscar o de eliminar la tristeza que han sentido en su corazón por tantos años con muchas cosas, pero hasta el día de hoy no han podido lograrlo. Jabes no pudo lograr sacar la tristeza que había en su corazón porque su madre lo había sentenciado, lo había marcado con un sobrenombre. ¿A quién le gusta un dolor? A nadie. Con ese dolor Jabes había vivido por muchísimos años, hasta que miró al cielo y dice la Escritura
Primera de Crónicas 4 dice: e invocó Jehová al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y el verso dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Tengo que hacer énfasis en lo que dice el versículo. Jabes dice: para que no me dañe. El dolor había dañado a Jabes. Jabes había vivido rodeado del mal y este había ocasionado daño, quizás hasta en su estima. Estima es saber lo que yo valgo. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto considero yo que valgo? Hay gente que no considera que vale nada. Hay gente que considera que no vale nada, porque lo han vejado, lo han golpeado, lo han maltratado, han hablado mal de él. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el Dios de las oportunidades está aquí presente. Mira lo que dice el versículo 9 de allí mismo de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 4, versículo 9. Mira lo que dice. Y Jabes, se me perdió, pero ya lo consigo. Mira lo que dice. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabe por qué? Porque a un corazón sencillo, que reconoce su falta y su falla delante de Dios, que reconoce su debilidad delante de Dios, Dios no lo desprecia. De hecho, la Biblia dice que Él está aquí esta mañana con los brazos abiertos, esperando sanar la herida que haya en tu corazón, producto de lo que haya pasado contigo. Eso es una de las cosas buenas de Dios, que aunque otros te rechacen y te tengan en menos, Él no te tiene en menos y Él no te rechaza, al contrario. La Biblia dice que si alguno se acerca a Él, Él lo recibe. La Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, les dio en pasado potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez por tu físico, por tu color, porque no hablas inglés, te han rechazado en trabajos, te han rechazado en familias, te han rechazado en círculos de amigos. Tú te sientes mal. Pero yo quiero decirte esta mañana que el Dios de las oportunidades está aquí. El Dios de las oportunidades está aquí. Y el propósito de ese Dios de las oportunidades es que te vayas sin la tristeza que te ha tenido atado por tantos años. Yo quiero que inclinen su rostro.